Cusco, 1572. El virrey Francisco de Toledo interroga al último inca, Túpac Amaru I, antes de ejecutarlo. Entre las preguntas sobre tesoros escondidos y rebeliones, Toledo hace pregunta extraña que no aparece en actas oficiales, pero que sobrevive en carta privada a Felipe II. ¿Cómo construyeron sus ancestros las fortalezas imposibles? ¿Qué pactos hicieron para mover piedras que 1000 hombres no pueden mover? Túpac Amaru, sabiendo que morirá al amanecer, responde con algo que hace que el virrey retroceda horrorizado. No fueron nuestros ancestros, fueron los apus, los señores de las montañas, los antiguos que viven en las entrañas de la tierra. Mi pueblo les ofreció lo que pedían, y ellos construyeron en una noche lo que tomaría generaciones a los humanos. Toledo ordena que esta confesión sea sellada, que nunca se mencione, porque implica algo que la Iglesia no puede aceptar. Que los incas no solo adoraban ídolos falsos, que tenían pactos reales con entidades sobrenaturales, que las estructuras monumentales que aún permanecen no fueron construidas por manos humanas, sino por algo más antiguo, más poderoso y más oscuro de lo que cualquier teología cristiana podía explicar. Vamos a comenzar, pero antes dime desde qué ciudad estás viendo este video. Queremos que llegue al mayor número de personas posible para que puedan reflexionar y conocer las historias de las civilizaciones antiguas, y eso solo es posible si dejas tu like en este video. No lo dejes para después. Deja tu like ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. Los apus, señores de las montañas que exigen tributo. Para entender lo que los incas realmente eran, necesitas entender a los apus, no como metáfora, no como símbolo religioso, sino como presencias reales que los incas reconocían y temían. Los apus son espíritus de las montañas, pero no son espíritus benevolentes. Son entidades antiguas, poderosas y exigentes. Cada montaña importante en los Andes tiene su apu, y cada apu tiene personalidad, demandas y poder real sobre el territorio que controla. Los incas no adoraban a los apus como dioses distantes, negociaban con ellos, como señores feudales negociando con otros señores. Ofrecían tributo, sacrificios, y a cambio los apus otorgaban protección, fertilidad y, según las leyendas más oscuras, ayuda en construcción de estructuras imposibles. Los cronistas españoles mencionan esto brevemente, pero lo interpretan como idolatría, adoración de montañas. No entienden que para los incas, los apus eran tan reales como los españoles mismos, más reales, porque los apus habían estado ahí desde antes de que humanos llegaran a los Andes, y seguirían estando después de que todos los imperios cayeran. Hay detalle perturbador en las crónicas. Los indígenas más ancianos, cuando los españoles los interrogaban sobre cómo fueron construidos Sacsayhuamán, Ollantaytambo y otros sitios megalíticos, daban respuesta consistente: no sabemos. Ya estaban aquí cuando nuestros ancestros llegaron. Los apus las construyeron antes del diluvio. Los españoles asumían que era mito de creación, que antes del diluvio era forma poética de decir hace mucho tiempo. Pero, ¿y si era literal? ¿Y si estas estructuras realmente precedían a los incas por miles de años? ¿Y si los incas simplemente las ocuparon y mantuvieron, atribuyéndolas a los apus porque genuinamente no sabían quién más podría haberlas construido? Hay leyenda específica sobre Sacsayhuamán, que el apú de la montaña donde está construida hizo pacto con Pachacútec. El inca quería fortaleza inexpugnable. El apu ofreció construirla, pero el precio sería alto. Sangre, no de animales, de humanos. Y no solo algunos, cientos. Pachacútec aceptó, y según la leyenda, en una sola noche los bloques se movieron solos.
arrastrándose como seres vivos, encajándose con precisión imposible. Mientras en la cima de la montaña, sacerdotes sacrificaban víctimas una tras otra, sus corazones ofrecidos al Apu, su sangre empapando la tierra. Al amanecer, la fortaleza estaba completa y los cimientos estaban rojos, no de arcilla, de sangre mezclada con tierra. Capítulo 2. La capacocha, el sacrificio que nadie quiere discutir. Los académicos modernos hablan de la capacocha de forma sanitizada, ritual de sacrificio humano donde niños eran ofrecidos en ceremonias importantes. Lo presentan como parte del sistema religioso. Brutal, sí, pero comprensible en contexto cultural de la época. Lo que no te dicen es la escala, la sistematicidad y los detalles perturbadores que sobreviven en registros arqueológicos. La capacocha no era sacrificio ocasional, era programa. Los incas seleccionaban niños específicos de todo el imperio, niños perfectos físicamente, sin defectos, sin cicatrices. Los criaban durante años en condiciones especiales, les daban dieta especial, educación especial, y cuando llegaba el momento los llevaban a las montañas más altas, a lugares donde el aire es tan delgado que apenas puedes respirar, y los dejaban morir de frío y altitud. ¿Por qué? La explicación oficial: para honrar a los dioses, para asegurar buenas cosechas, para mantener el orden cósmico. Pero hay detalles que sugieren algo más oscuro. Los niños sacrificados eran enterrados con objetos específicos, figuras miniatura de llamas, de personas, de estructuras arquitectónicas, como si estuvieran siendo enviados a algún lugar con instrucciones específicas, con rol específico que cumplir. Y los lugares donde eran enterrados no eran aleatorios, eran ubicaciones específicas en las montañas, lugares que formaban patrón geométrico cuando los mapeas, triángulos, líneas, como si estuvieran marcando algo o activando algo. En 1999, arqueólogos descubrieron a la doncella de Yuyayaco, niña de aproximadamente 15 años sacrificada encima de volcán a más de 6.000 metros de altura. Uno de los enterramientos humanos a mayor altitud jamás encontrado. Su cuerpo estaba perfectamente preservado por el frío, y análisis médicos revelaron algo perturbador. Había sido drogada durante meses antes del sacrificio, con coca y chicha, manteniéndola en estado semiconsciente, dócil, y sus órganos internos mostraban evidencia de que había estado viva cuando fue enterrada, que había muerto lentamente de hipotermia y falta de oxígeno. Pero lo más perturbador fueron las marcas en su cuerpo, cicatrices rituales, símbolos tallados en su piel que habían sanado antes del sacrificio, símbolos que no son incas, que no corresponden a ningún sistema conocido de escritura o iconografía andina. Cuando expertos en símbolos antiguos los examinaron, algunos dijeron que parecían similares a ciertos símbolos de tradiciones ocultas europeas. Otros dijeron que se parecían a marcas usadas en rituales de invocación, en prácticas de magia ceremonial. Como niña inca del siglo XV tiene símbolos que parecen de tradiciones ocultas del otro lado del mundo. ¿Coincidencia? ¿Arquetipos universales? ¿O conocimiento compartido de algo más antiguo que ambas tradiciones? Capítulo 3. Las piedras que recuerdan. Hay fenómeno reportado en sitios megalíticos andinos que arqueólogos oficiales descartan, pero que locales conocen bien. Las piedras tienen memoria. No es metáfora poética, es observación literal. Ciertos bloques en Sacsayhuamán, en Ollantaytambo, en otros sitios, cuando los tocas en momentos específicos del año, transmiten algo. Imágenes, sensaciones, memorias que no son tuyas. Los escépticos dicen que es poder de sugestión,
que gente que conoce las leyendas imagina experiencias porque quiere creerlas, pero hay demasiados reportes independientes de personas que no conocían las leyendas, que tocaron las piedras sin expectativa y experimentaron algo. Hay caso documentado de geólogo estadounidense en 1983. Estaba haciendo estudio mineralógico de los bloques, completamente escéptico de cualquier cosa sobrenatural. Colocó sus manos sobre bloque específico en Sacsayhuamán para tomar muestra y recibió flash de imágenes. Hombres vestidos de forma extraña, no incas, más antiguos, moviendo piedras que flotaban, cantando en idioma que no reconoció, y una presencia, algo masivo, observando desde las montañas, algo que no era humano. El geólogo retiró sus manos. Asustado, intentó racionalizar la experiencia como alucinación, falta de oxígeno por la altitud, pero la intensidad fue tal que dejó el sitio inmediatamente. Y en su reporte oficial no mencionó el incidente. Solo en conversaciones privadas, años después, admitió lo que había experimentado. No es caso único. Hay docenas de testimonios similares, y el patrón es consistente. Las imágenes que la gente reporta no son de incas, son de algo anterior, de construcción realizada por métodos que no involucran fuerza bruta, sino algo más. Sonido, canto, vibración y presencias no humanas supervisando el proceso. La física cuántica moderna habla de que la materia a nivel subatómico es principalmente espacio vacío mantenido por fuerzas electromagnéticas, que los átomos son principalmente energía y que esa energía puede retener información. Memoria cuántica. Es posible que cristales en las piedras hayan registrado eventos, que bajo condiciones específicas, cuando alguien toca la piedra con intención o en estado mental particular, esa información se transfiera. Suena a pseudociencia, pero experimentos con cristales de cuarzo han demostrado que pueden almacenar y transmitir información electromagnética. Las piedras de Sacsayhuamán contienen cuarzo en su matriz mineral. Y si las leyendas son correctas, si fueron colocadas durante rituales que involucraban canto, vibración y presencias sobrenaturales, esa energía podría haber quedado impregnada en la estructura cristalina. No es prueba, pero es posibilidad que merece investigación seria en lugar de descarte automático. Capítulo 4. Los túneles que van demasiado profundo. Debajo de Cusco hay red de túneles. Esto es hecho documentado. Algunos son accesibles, turistas pueden visitarlos, pero esos son solo los primeros niveles, los seguros, los que fueron expandidos durante época colonial para cimientos de edificios españoles. Pero hay niveles más profundos, túneles que descienden no metros, sino cientos de metros. Laberintos que serpentean bajo la ciudad y más allá, que conectan sitios separados por kilómetros y que, según quienes los han explorado parcialmente, fueron excavados con técnicas que no deberían existir en época precolombina. Las paredes de estos túneles profundos no son irregulares como excavación manual dejaría. Son lisas, casi pulidas, como si hubieran sido derretidas. Y en algunos lugares hay expansiones súbitas, cámaras esféricas perfectas, de varios metros de diámetro, sin marcas de herramientas, como si la roca simplemente hubiera desaparecido para crear espacio. En 1960, espeleólogos polacos solicitaron permiso para explorar los túneles profundos sistemáticamente. Les dieron acceso limitado. Descendieron con equipo moderno, cuerdas, linternas, mapas. 2 de ellos no regresaron. Búsqueda fue lanzada. Encontraron sus mochilas abandonadas, sus linternas apagadas, pero no sus cuerpos, y en pared cerca de donde sus pertenencias fueron encontradas, habían rayado mensaje con roca, en polaco, traducido: no están vacíos, algo vive aquí abajo.
La exploración fue cancelada inmediatamente. El gobierno peruano selló los accesos a niveles profundos y oficialmente declaró que los espeleólogos murieron en accidente, caída, desorientación, sus cuerpos nunca recuperados porque los túneles son demasiado peligrosos. Pero hay rumores persistentes entre comunidad de exploradores urbanos en Cusco, que los túneles no solo son peligrosos físicamente, que hay algo más, que gente que desciende demasiado profundo reporta fenómenos extraños, luces que se mueven sin fuente, sonidos que no son eco, presencias que se sienten pero no se ven, y que ocasionalmente gente sale de los túneles profundos cambiada, no físicamente, mentalmente, hablando de cosas que vieron, de ciudades bajo la tierra, de seres que no son humanos, que viven en las profundidades desde antes de que los incas existieran. Los psiquiatras lo diagnostican como psicosis, inducida por aislamiento y falta de oxígeno. Pero las descripciones son demasiado consistentes, demasiado detalladas. Y algunos de los que reportan estas experiencias son personas mentalmente estables, sin historial de enfermedades mentales, sin razón para fabricar historias. Capítulo 5. Los chamanes que vieron demasiado. Los incas tenían clase especial de sacerdotes. No los sacerdotes públicos que realizaban ceremonias en templos, sino chamanes secretos, que usaban plantas sagradas para viajar a otros mundos, para comunicarse con los apus, para ver el pasado y el futuro. La planta más importante era la ayahuasca, combinación de dos plantas que produce experiencia visionaria intensa. Los incas la usaban ritualmente, bajo supervisión estricta. Solo los iniciados más avanzados tenían acceso. Cuando los españoles descubrieron esta práctica, la prohibieron inmediatamente. La declararon brujería, pacto con el demonio. Quemaron las plantas. Ejecutaron a los chamanes que se negaron a renunciar a ella. Pero antes de la prohibición total, algunos sacerdotes católicos curiosos participaron en ceremonias para entender qué estaban experimentando los indígenas, y sus reportes, preservados en archivos de la Inquisición, son perturbadores. El padre Diego de Ocaña escribió en 1600: «Bebí la poción que los sacerdotes indios prepararon, y vi cosas que no puedo explicar sin cuestionar mi fe. Vi seres que afirmaban ser los apus, me mostraron la construcción de las fortalezas, y lo que vi no fue trabajo humano, fue piedras moviéndose por voluntad propia, cantadas a su lugar por voces que venían de la tierra misma, y los seres me dijeron que los humanos son solo cuidadores temporales, que ellos estuvieron primero y que estarán cuando los humanos se hayan ido». Ocaña fue interrogado por la Inquisición, fue acusado de herejía, se retractó públicamente, pero en carta privada a su hermano escribió: «Me obligaron a negar lo que vi, pero lo vi, y no fue demonio. Era algo más antiguo que cualquier teología humana». Otros sacerdotes reportaron experiencias similares, visiones de ciudades bajo tierra, de seres no humanos que observaban a la humanidad, de pactos entre estos seres y los ancestros de los incas, pactos donde humanos recibían conocimiento y poder a cambio de tributo, de sacrificio, de reconocimiento de que no eran los verdaderos dueños de las montañas. La Iglesia interpretó esto como demonios engañando a los paganos. Pero ¿y si era algo más? ¿Y si había realmente entidades antiguas en los Andes? No necesariamente demonios en sentido cristiano, sino algo que existía fuera de marco teológico europeo, algo que culturas andinas habían aprendido a reconocer y negociar con durante milenios. Capítulo 6. Las momias que no deberían estar preservadas. Los incas momificaban a sus muertos, especialmente a la élite. Esto es hecho conocido. Pero lo que no te dicen es cómo de bien preservadas están algunas de estas momias.
demasiado bien para métodos conocidos de la época. La momificación egipcia es famosa porque produjo resultados impresionantes, pero requería proceso complejo, remoción de órganos, tratamiento con sales específicas, vendaje elaborado. Y aún así, muchas momias egipcias muestran descomposición significativa. Algunas momias incas están en condición mejor que las egipcias. Tejidos blandos preservados, órganos internos intactos, piel que parece casi viva. Y lo lograron en clima andino, que es menos propicio para preservación que clima seco de Egipto. ¿Cómo? La explicación oficial es que usaban clima natural de alta montaña, frío y sequedad extremos. Y es cierto que algunas momias encontradas en montañas están naturalmente preservadas por condiciones ambientales. Pero hay momias que fueron enterradas en valles, en cuevas a baja altitud, en condiciones que deberían haber causado descomposición rápida y están perfectamente preservadas, como si hubieran sido tratadas con algún compuesto que los incas conocían, pero que no hemos identificado. En 2011, análisis químico de tejidos de varias momias reveló presencia de compuestos que no deberían estar ahí. Elementos traza que no ocurren naturalmente en cuerpo humano, ni en plantas que los incas conocidamente usaban. Cuando químicos intentaron identificar estos compuestos, encontraron similitudes con preservativos modernos, con formaldehído. Pero formaldehído requiere proceso químico que los incas supuestamente no tenían. Desarrollaron química avanzada que luego se perdió, o tenían acceso a sustancias que obtenían de algún lugar que no hemos identificado. Hay leyendas sobre cueva específica en montañas cerca de Cusco, que produce vapores que preservan cualquier cosa orgánica que se expone a ellos. Los incas supuestamente conocían esta cueva, la usaban para preparar cuerpos para momificación, pero su ubicación exacta se perdió después de la conquista. Varios equipos han buscado esta cueva, basándose en descripciones vagas en crónicas. No la han encontrado, o si alguien la encontró, no lo ha reportado públicamente. Porque si existe cueva que emite vapores que preservan tejido orgánico indefinidamente, las implicaciones científicas serían enormes y habría razones para mantenerla secreta. Comerciales, militares, o simplemente porque lo que está preservado dentro de esa cueva podría ser demasiado perturbador para revelar. Capítulo 7. El oro que era más que decoración. Los españoles fundieron toneladas de oro inca, estatuas, adornos, planchas que cubrían templos. Lo convirtieron en lingotes y lo enviaron a España. Lo que se perdió no fue solo riqueza artística, fue conocimiento, porque el oro inca no era solo decorativo, tenía función. Los incas colocaban oro en ubicaciones específicas de sus templos, no aleatoriamente, seguían patrones precisos, y según algunos investigadores que han estudiado planos de templos antes de que fueran saqueados, esos patrones parecen circuitos, como si el oro estuviera cableando los edificios. ¿Para qué? El oro es excelente conductor eléctrico. Si los incas conocían electricidad de alguna forma o alguna otra forma de energía, podrían haber usado oro para canalizarla, para concentrarla en lugares específicos. Hay reportes de cronistas españoles que mencionan fenómenos extraños en el Coricancha antes de que fuera saqueado, que en ciertos días del año el templo cantaba, que las paredes vibraban, que había sensación de energía acumulándose. Después de que removieron el oro, esos fenómenos cesaron. Los españoles asumieron que era porque habían profanado lugar sagrado y los dioses incas habían partido. Pero, ¿y si era más literal? ¿Y si el oro era componente funcional del sistema que generaba o canalizaba energía? Y cuando fue removido, el sistema dejó de funcionar.
Hay investigador ruso llamado Nikolai Vavilov que en los años 30 estudió agricultura andina y notó algo extraño. Los incas colocaban láminas pequeñas de oro en campos agrícolas específicos, enterradas a profundidad específica. Los agricultores modernos que habían heredado estas tierras mantenían la práctica sin saber por qué. Los ancestros dijeron que el oro hace que la tierra sea fértil, explicaban. Vavilov pensó que era superstición, pero por curiosidad midió productividad de campos con oro versus campos sin oro. Los campos con oro producían aproximadamente 20% más, consistentemente, año tras año. Vavilov no pudo explicarlo. Publicó observación pero sin conclusión definitiva. Décadas después, estudios han mostrado que ciertos metales en suelo pueden afectar crecimiento de plantas mediante efectos en microorganismos del suelo y en procesos enzimáticos. El oro, específicamente, puede catalizar ciertas reacciones que benefician a las plantas. Los incas sabían esto. Experimentaron durante generaciones hasta descubrir que oro mejoraba cosechas, o alguien les enseñó. Los apus, Viracocha, instructores que conocían propiedades de metales que los incas no podían descubrir por sí mismos. Capítulo 8. Los terremotos que no destruyen lo inca. Cusco está en zona sísmica activa. Terremotos regulares, algunos devastadores. En 1650, terremoto masivo destruyó gran parte de Cusco colonial español. Iglesias colapsaron, edificios de adobe se derrumbaron, miles murieron. Pero los muros incas permanecieron intactos, no solo en pie, sin una grieta, sin desplazamiento, como si el terremoto no los hubiera afectado. Sucedió de nuevo en 1950, terremoto severo. Destrucción moderna masiva, los muros incas perfectos y lo más perturbador, los edificios coloniales construidos sobre cimientos incas sufrieron daño mínimo, mientras edificios cercanos sin cimientos incas fueron destruidos. Los ingenieros estudian esto. La técnica de piedra sin mortero con bloques que encajan perfectamente crea estructura flexible, que puede moverse ligeramente durante terremoto, sin colapsar. Es ingeniería antisísmica brillante. Pero hay algo más. Algo que los ingenieros notan, pero rara vez mencionan públicamente. Los muros incas parecen disipar energía sísmica, como si absorbieran las ondas y las redirijan. En lugar de resistir el terremoto mediante rigidez, fluyen con él. Y esa capacidad de fluir no es solo mecánica. Es como si las piedras supieran cómo moverse. Hay físico peruano que en los años 80 colocó sensores en muros incas durante terremoto menor y midió algo extraño. Las ondas sísmicas que entraban al muro y las que salían eran diferentes, no solo amortiguadas, transformadas, como si el muro estuviera procesando la energía. Cuando publicó hallazgos, fueron descartados como error de medición. Pero él insistió. Dijo que hay algo en la estructura misma, en cómo los cristales de cuarzo en las piedras están orientados, que crea efecto piezoeléctrico cuando el muro es sometido a presión, y ese efecto genera campo que interactúa con ondas sísmicas. Suena a ciencia ficción, pero la piezoelectricidad es real. Los cristales de cuarzo generan electricidad cuando son comprimidos, y campos eléctricos pueden interactuar con ondas mecánicas. Entonces, teóricamente, es posible. La pregunta es, ¿los incas sabían esto? ¿Diseñaron sus muros específicamente para aprovechar propiedades piezoeléctricas de la piedra? ¿O fue regalo de los apus, conocimiento que les fue dado en pactos oscuros, construcciones que resistirían mientras mantuvieran el tributo, mientras reconocieran quiénes eran los verdaderos señores de las montañas? Capítulo 9. Los rituales que aún se practican en secreto.
La conquista española destruyó oficialmente la religión inca. Templos fueron convertidos en iglesias, ídolos destruidos, sacerdotes ejecutados o convertidos, pero en comunidades remotas de los Andes, prácticas antiguas sobrevivieron, ocultas, sincretizadas con catolicismo en superficie, pero preservando conocimiento real por debajo. Y algunas de esas prácticas son perturbadoramente similares a lo que las crónicas coloniales describían como brujería, como pactos con demonios, los curanderos tradicionales andinos, los que practican en comunidades alejadas de ciudades. Algunos todavía realizan ofrendas a los apus, no turísticamente, no para show, sino en serio, con creencia genuina de que si no lo hacen, habrá consecuencias. Ofrecen hojas de coca, chicha, y en algunos casos, según testimonios que son difíciles de verificar pero persistentes, todavía ofrecen sangre. No humana modernamente. Eso es ilegal y sería detectado, pero de llamas, de cuyes, sacrificados de forma específica, con palabras específicas, en lugares específicos y reportan resultados, que cuando hacen las ofrendas correctamente, las cosechas son mejores. El clima es más favorable, las enfermedades son menos frecuentes. Cuando olvidan las ofrendas o las hacen incorrectamente, suceden desgracias, sequías, deslizamientos, muertes inexplicables. Los escépticos dicen que es sesgo de confirmación, que recuerdan los aciertos y olvidan los fallos, que es superstición mantenida por tradición. Pero hay demasiados casos, demasiada consistencia. Y algunos antropólogos que han vivido en estas comunidades durante años admiten privadamente que presenciaron cosas que no pueden explicar. Correlaciones entre rituales y eventos que van más allá de coincidencia estadística. Hay antropóloga británica que pasó 5 años en comunidad en Apurimac, documentando prácticas tradicionales, y presenció ritual específico, ofrenda mayor al Apu de la montaña principal, realizada cada 10 años, involucrando llama negra sacrificada al amanecer, su sangre derramada sobre piedra específica, mientras curandero cantaba en idioma que ella no reconoció. No era quechua, era algo más antiguo. Esa noche, tormenta eléctrica masiva, rayos cayendo en patrón que formaba círculo perfecto alrededor del pueblo. Pero ningún rayo cayó dentro del círculo. El pueblo completamente protegido, mientras alrededor la tormenta destrozaba todo. La antropóloga intentó publicar esto. Su editor rechazó el manuscrito. Dijo que era demasiado fantástico, que dañaría su credibilidad. Entonces publicó versión sanitizada que omitía los detalles más extraños, pero en conversaciones privadas insiste en lo que vio, y que hay algo real en estos rituales, algo que la ciencia occidental no puede medir, pero que existe. Capítulo 10. Las apariciones que siguen reportándose. En los Andes hay lugares donde la gente ve cosas consistentemente, durante siglos, antes de la conquista, durante la colonia y hasta hoy. No son alucinaciones aisladas, son avistamientos múltiples de testigos independientes describiendo las mismas entidades, en los mismos lugares. Cerca de Ollantaytambo hay quebrada donde lugareños evitan ir después del anochecer. Dicen que ahí aparece el Apu, no como espíritu invisible, sino como figura gigante, hecho de niebla y piedra, caminando entre las ruinas, observando. En 1970, equipo de documentalistas estadounidenses acampó en esa quebrada. Querían filmar ruinas al amanecer. Durante la noche sus cámaras captaron algo, figura masiva, moviéndose entre las piedras. Cuando intentaron acercarse, sus equipos fallaron. Baterías completamente descargadas instantáneamente.
Cuando recuperaron los equipos al amanecer, las baterías funcionaban normalmente. Revisaron el metraje, mostraba figura. Claramente, no era defecto de cámara, no era niebla iluminada extrañamente. Era algo con forma humanoide, pero más grande. Aproximadamente 4 metros de altura. Mostraron el metraje a expertos. Algunos dijeron que era fraude, que habían editado la imagen, pero los negativos originales fueron examinados. No mostraban evidencia de manipulación. El metraje nunca fue emitido. La compañía productora decidió que era demasiado controvertido, pero copias circulan en comunidad de investigadores de fenómenos paranormales. Hay docenas de reportes similares de diferentes ubicaciones. Figuras vistas en montañas, en ruinas, siempre similares. Siempre en lugares que los incas consideraban sagrados, donde hacían ofrendas, donde realizaban sacrificios. Y los testigos no son solo lugareños supersticiosos, son turistas, guías experimentados, ocasionalmente arqueólogos, gente sin razón para inventar historias, y todos describen mismo sentimiento: terror primordial, sensación de estar en presencia de algo antiguo, poderoso y completamente indiferente al bienestar humano. Capítulo 11. El conocimiento que se perdió intencionalmente. Cuando los españoles conquistaron el imperio inca, destruyeron sistemáticamente conocimiento. Quemaron quipus, ejecutaron sacerdotes, prohibieron idiomas nativos. Eso es historia conocida. Pero hay aspecto que rara vez se discute. Algunos conocimientos fueron destruidos no solo por los españoles, sino por los propios incas, antes de la conquista. Hay crónicas que mencionan brevemente que cuando los incas sabían que los españoles venían, ciertos sacerdotes realizaron ceremonias específicas. No de guerra, de sellamiento, cerrando acceso a conocimientos que no debían caer en manos equivocadas. Garcilaso de la Vega menciona esto. Dice que los quipucamayocs, los guardianes de los quipus, destruyeron ciertos quipus específicamente. Los quipus que contenían conocimientos peligrosos. Conocimientos que según ellos podían causar gran daño si eran usados incorrectamente. ¿Qué conocimientos? Garcilaso no especifica, pero insinúa que tenían que ver con los apus, con pactos, con cómo invocar su poder, y que los sacerdotes incas sabían que los españoles, en su ignorancia, podrían usar ese conocimiento de formas catastróficas. Entonces lo destruyeron, deliberadamente, sacrificando ese conocimiento para proteger al mundo de sus consecuencias. Hay leyenda específica que en cuevas bajo Sacsayhuamán están sellados los quipus más importantes, los que contenían instrucciones completas sobre rituales mayores, sobre cómo comunicarse con los apus, sobre cómo pedirles que construyan, que muevan montañas, que cambien el clima. Pero las cuevas fueron selladas mediante ritual, no solo físicamente, espiritualmente, de forma que solo alguien con conocimiento específico, con pureza específica, podría abrirlas, y que cualquier otro que intentara sería destruido. Suena a mito protegiendo tesoro, pero múltiples expediciones que han intentado explorar ciertas cuevas bajo Cusco reportan fenómenos extraños, equipos que fallan, gente que se enferma súbitamente, sensación abrumadora de terror que fuerza a exploradores a retirarse, y en algunos casos muertes, exploradores que entraron a ciertas cuevas y nunca salieron, o salieron pero murieron días después de enfermedades que médicos no pudieron diagnosticar. ¿Maldiciones reales? ¿O defensas de otro tipo? Tal vez esporas de hongos tóxicos preservadas en ambiente de cueva. Tal vez gases acumulados, tal vez nada sobrenatural, pero el patrón es consistente. Ciertos lugares están protegidos y esa protección funciona. Mantiene alejados a los curiosos, mantiene sellado lo que los incas querían sellado. Capítulo 12.
La profecía del retorno oscuro. Las profecías incas sobre el retorno de Viracocha son conocidas. Pero hay versión más oscura de esa profecía, menos discutida, que no habla de retorno benevolente, sino de ajuste de cuentas. Según esta versión, los apus toleran presencia humana en los Andes, pero no para siempre. Hay límite. Hay momento cuando decidirán que el pacto ha sido roto, que los humanos han fallado en su rol de cuidadores, y entonces reclamarán lo que es suyo. Ese momento, según la profecía, se anuncia por señales específicas. Las montañas sangrarán, ríos correrán rojos, y construcciones imposibles comenzarán a moverse, a reconfigurarse, porque nunca fueron muertas, solo estaban dormidas, esperando. En 2007 hubo incidente perturbador cerca de Cusco. Varios turistas reportaron que bloques de Sacsayhuamán se habían movido, no colapsado, movido, como si alguien los hubiera recolocado durante la noche. Arqueólogos oficiales lo descartaron. Dijeron que los turistas estaban confundidos, que la configuración era la misma. Pero guías locales que conocen el sitio íntimamente insisten que ciertos bloques estaban en posiciones diferentes, milímetros, pero diferentes. Y esa misma semana, ríos en la región corrieron rojizos, oficialmente por sedimentos removidos por lluvia inusual. Pero el color era demasiado intenso, demasiado rojo, como sangre diluida. Curanderos tradicionales realizaron ceremonias de emergencia, ofrendas mayores, pidiendo a los apus que tuvieran paciencia, que la humanidad todavía podía aprender, que todavía podía cumplir el pacto, y los fenómenos cesaron, los ríos se aclararon, los bloques, si realmente se habían movido, no se movieron más. ¿Coincidencia? ¿Fenómenos naturales malinterpretados por mentes supersticiosas? Tal vez, pero sucedió y está documentado, y los que estuvieron ahí, tanto turistas como locales, reportan sensación de que algo se detuvo, algo que había comenzado a despertar y que decidió, al menos por ahora, volver a dormir. Capítulo 13. El secreto oscuro que nadie admitirá. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre las obras sobrenaturales incas? Hay tres posibilidades principales. Primera, todo es explicable naturalmente. Los incas eran ingenieros brillantes que usaron técnicas que hemos perdido, pero que eran completamente humanas. Las leyendas de apus y pactos son mitología. Los fenómenos extraños son coincidencia o malinterpretación. Esta es la posición académica oficial, segura, conservadora y tal vez correcta. Segunda, los incas heredaron conocimiento de civilización anterior mucho más avanzada. Y ese conocimiento incluía cosas que parecen sobrenaturales, pero que son tecnología mal comprendida. Las leyendas de apus son memorias distorsionadas de esa civilización anterior. Los fenómenos extraños son efectos residuales de tecnología antigua que todavía funciona parcialmente. Esta es posición de arqueología alternativa, más especulativa, pero con evidencia intrigante. Tercera, los apus son reales. No como dioses ni como extraterrestres, sino como entidades que existen en realidad de formas que la ciencia occidental no reconoce completamente. Seres que habitan dimensiones o frecuencias diferentes, que pueden interactuar con mundo físico bajo ciertas condiciones, y que los incas aprendieron a negociar con ellos, a hacer pactos, a obtener ayuda a cambio de tributo y reconocimiento. Esta es la posición tradicional andina, la que curanderos y comunidades remotas mantienen, y la que investigadores occidentales descartan como superstición, pero que tiene coherencia interna y resultados consistentes cuando se practica seriamente. La verdad probablemente es combinación. Probablemente los incas eran más ingeniosamente avanzados de lo que les damos crédito.
Probablemente heredaron conocimiento antiguo y probablemente había elementos en su práctica espiritual que interactuaban con aspectos de realidad que no entendemos completamente. Porque lo que es innegable es que algo extraño está pasando en los Andes. Las estructuras imposibles están ahí. Los fenómenos reportados son demasiado consistentes para ser todos fabricación, y las prácticas tradicionales producen resultados que van más allá de placebo y coincidencia. No sabemos exactamente qué, pero saber que no sabemos es primer paso hacia eventual comprensión. Y tal vez, si somos lo suficientemente humildes, lo suficientemente abiertos, podemos aprender lo que los incas sabían, lo que los apus todavía saben, antes de que ese conocimiento se pierda completamente, o antes de que sea usado de formas que los antiguos sacerdotes temían, de formas que podrían despertar lo que es mejor dejar dormido. Da el like si este episodio te mostró lado de los incas que nunca habías considerado. Y dime en los comentarios, ¿crees que las obras incas fueron puramente humanas o hay algo más oscuro y sobrenatural involucrado? Si este episodio te perturbó, si te hizo cuestionar certezas cómodas sobre historia antigua, compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más misterios oscuros, conocimientos prohibidos y verdades que preferiríamos no enfrentar. Y recuerda, Sacsayhuamán está ahí, con bloques de 200 toneladas que nadie puede explicar satisfactoriamente. Los apus siguen en las montañas, reconocidos o no, y en comunidades remotas, rituales antiguos continúan. Ofrendas siguen siendo hechas, pactos siguen siendo honrados, porque algunos que viven cerca de las montañas saben algo que nosotros hemos olvidado, que hay cosas más antiguas que los humanos en los Andes, que toleran nuestra presencia, pero que nunca han renunciado a su dominio, y que lo que construyeron hace milenios permanece, no como ruinas muertas, sino como recordatorios de que no somos los únicos, nunca lo fuimos, y que algunos pactos hechos en oscuridad hace siglos todavía están vigentes, esperando